Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. Hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar, un misterio que rodea a una de las parejas más queridas del panorama turco, y que ha capturado la atención de miles de fans alrededor del mundo, la posible reconciliación o al menos, la conexión persistente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, vamos a hablar de ese collar. Ese pequeño pero significativo detalle que ha encendido las alarmas y nos ha llevado a preguntarnos, ¿sigue Hande Erçel usando el collar de Kerem Bürsin? El misterio de su ruptura se cierne sobre nosotros, y estamos aquí para intentar arrojar algo de luz. Antes de sumergirnos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así, nunca se perderán nuestras investigaciones y análisis más jugosos sobre sus estrellas favoritas. No se queden fuera de la conversación. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que nació en los sets de grabación de la exitosa serie Sen Kalkam, fue sin duda una de las más comentadas y queridas por el público. Su química en pantalla traspasó la ficción, conquistando los corazones de millones de seguidores que veían en ellos la pareja perfecta. Tras meses de especulaciones y una discreción que alimentaba aún más el interés, ambos confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus fans. Compartieron momentos idílicos, viajes exóticos y declaraciones de amor públicas que parecían sellar un futuro juntos. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, la noticia de su ruptura llegó como un jarro de agua fría a principios de 2023. Aunque las razones exactas nunca fueron confirmadas oficialmente por ninguno de los dos, los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables y a caminos profesionales que empezaban a distanciarse. La ruptura fue un golpe duro para sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos por mucho tiempo. Han pasado meses desde entonces, y aunque ambos han seguido con sus vidas y proyectos profesionales, la conexión entre ellos parece ser algo que el tiempo no ha logrado borrar del todo. Y aquí es donde entra en juego el protagonista de nuestro análisis de hoy, un collar. Para quienes siguen de cerca la vida de Hande Erçel, habrán notado que en algunas de sus apariciones recientes, y especialmente en las publicaciones de sus redes sociales, ha lucido un detalle muy particular. Se trata de un collar sencillo, pero que ha generado un mar de especulaciones. Los más observadores, y créanme, en las redes sociales hay detectives muy eficientes, han señalado que este collar es idéntico, o muy similar, a uno que Kerem Bürsin solía llevar en repetidas ocasiones durante su relación con Hande. ¿Es una simple coincidencia? ¿Es un recuerdo que ha decidido conservar? ¿O es una señal sutil de que la historia entre Hande y Kerem podría no haber llegado a su fin del todo? Analicemos los hechos y las hipótesis que circulan. Hemos recopilado imágenes de ambos de diferentes momentos para comparar. En las fotos de Kerem de hace aproximadamente un año o más, vemos claramente el mismo tipo de cadena con un colgante minimalista, a menudo descrito como un pequeño círculo o una forma geométrica similar. Ahora observemos las imágenes más recientes de Hande. En varios eventos públicos y en algunas de sus stories de Instagram, se puede apreciar el mismo collar adornando su cuello. La similitud es realmente asombrosa, y es difícil descartarla como una mera casualidad. Las redes sociales, como era de esperar, se han incendiado con este descubrimiento. Los comentarios inundan las publicaciones de los fans, con teorías que van desde la más romántica hasta la más pragmática. Algunos sugieren que el collar podría ser un regalo de despedida, un último gesto de cariño que ella ha decidido seguir portando como un símbolo de los buenos momentos vividos. Otros, más optimistas, ven en esto una clara señal de que la puerta a la reconciliación sigue abierta, o incluso que nunca se cerró del todo. Son una pareja tan bonita, ojalá vuelvan, ese collar tiene una historia, seguro que significa algo, Hande no se quita ese collar, algo pasa, son solo algunas de las frases que se repiten una y otra vez. Por supuesto, también hay voces escépticas. Algunos argumentan que es simplemente un accesorio de moda, y que la similitud podría deberse a que ambos comparten un gusto similar en joyería, o que simplemente es una tendencia. Otros apuntan a que mantener un objeto de un ex después de una ruptura es algo normal, y no necesariamente indica que haya algo más. Sin embargo, la naturaleza de su relación, la intensidad del interés público y la frecuencia con la que ambos eran seguidos por la prensa y los fans, hacen que cualquier detalle, por pequeño que sea, adquiera una dimensión especial. Hay que recordar que tanto Hande como Kerem
Son profesionales muy reservados con su vida privada, a pesar de estar constantemente bajo el escrutinio público. Nunca han sido de los que airean sus relaciones o sus rupturas de forma explícita. Esta discreción es, en parte, lo que ha alimentado el misterio y las especulaciones a lo largo de los años. Y ahora, con este collar, parece que el misterio se intensifica. ¿Es Kerem quien se lo dio? ¿Se lo compró ella misma inspirada por él? O quizás es un símbolo que ambos comparten, un código secreto entre ellos. Los fans han intentado desentrañar la historia del collar, buscando fotos antiguas de Kerem para confirmar el origen. Y la evidencia parece apuntar fuertemente a que sí, se trata del mismo tipo de collar. Esto nos lleva a considerar las posibles implicaciones. Si Ande sigue usando un objeto que perteneció o fue asociado a Kerem de forma tan íntima, ¿qué significa esto para su vida sentimental actual? ¿Significa que no ha logrado pasar página por completo? ¿O es simplemente un recuerdo que atesora, sin implicaciones sentimentales más allá de eso? Desde un punto de vista psicológico, es común que las personas conserven objetos que les recuerdan a personas importantes en sus vidas, ya sea por apego sentimental o por el valor que les atribuyen a esos recuerdos. Sin embargo, cuando se trata de celebridades y de rupturas mediáticas, cada gesto es analizado al microscopio. El hecho de que Ande lo lleve en público, en eventos y en sus redes sociales, sugiere que no le importa que sea visible, lo que podría interpretarse como una señal de que está cómoda con su significado, sea cual sea. Podríamos especular sobre varios escenarios. Uno, el más esperanzador para sus fans, es que la ruptura no fue tan definitiva como se pensó y que hay una conexión que persiste. Quizás han mantenido el contacto, quizás están explorando la posibilidad de retomar su relación, y el collar es un símbolo de esa conexión discreta. Otro escenario es que simplemente Ande guarda un afecto genuino por Kerem y los recuerdos que compartieron, y el collar es un recordatorio de una etapa feliz de su vida. No necesariamente implica un deseo de reconciliación, sino un aprecio por lo vivido. Y un tercer escenario, el más puramente pragmático, es que le gusta el collar, le sienta bien, y el hecho de que Kerem lo usara es una coincidencia o un detalle sin mayor relevancia para ella en la actualidad. Sin embargo, considerando el nivel de atención que generan estos dos actores y la intensidad con la que sus vidas son seguidas, es difícil creer que Ande no sea consciente de que el uso de este collar generará debate. Si lo lleva a la vista, es probable que haya una razón, y que esa razón esté ligada, de alguna manera, a Kerem. La pregunta clave sigue siendo, ¿qué tan profunda es esa conexión? Hemos visto a otras parejas de celebridades que, tras una ruptura, mantienen gestos sutiles que sugieren una relación cordial o incluso una amistad cercana. A veces, la vida evoluciona, y las relaciones amorosas se transforman en otras formas de afecto. Podría ser que Ande y Kerem hayan alcanzado ese punto. Sin embargo, el misterio radica en la intensidad de este gesto en particular. Es un objeto personal, un accesorio que se lleva cerca del cuerpo, y en este caso, muy similar a algo que Kerem solía portar con orgullo. La comunidad de fans está dividida. Algunos están encantados con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, mientras que otros prefieren que sigan sus caminos separados pero felices. Lo cierto es que este detalle del collar ha reavivado el interés en su relación y ha puesto de relieve lo mucho que la gente los quiere como pareja. La expectación es palpable y cada nueva aparición de Ande es analizada en busca de nuevas pistas. ¿Habrá alguna declaración oficial? ¿Algún indicio por parte de Kerem? Es poco probable, dada su naturaleza reservada. Pero la especulación continuará, alimentada por cada nueva foto, cada nuevo evento. El collar de Kerem Bürsin se ha convertido en un símbolo de este misterio, un pequeño objeto que encierra grandes interrogantes sobre el presente y el futuro de esta querida pareja. Así que, para resumir, hemos explorado la persistente conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, un tema que ha capturado la imaginación de miles de fans. El punto central de nuestra discusión ha sido el collar que Hande ha estado luciendo recientemente, y que parece ser idéntico al que Kerem solía llevar. Hemos analizado la similitud, las teorías que circulan en las redes sociales y las posibles interpretaciones de este gesto. Si bien no tenemos una respuesta definitiva, la evidencia visual es muy sugerente y ha reavivado el debate sobre la naturaleza de su relación post-ruptura. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta investigación. Esperamos que hayan encontrado este análisis intrigante y entretenido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande sigue usando el collar de Kerem por una razón sentimental profunda, o es solo una coincidencia?
Cia. Nos encantaría leer sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más fascinación del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.